Hola, soy Nelly y te voy a explicar este vídeo de Autoescuela Super Express. Ya has avanzado un montón en el tema de señales. Vas justo por la mitad del camino. ¿Seguimos? Ahora te voy a explicar las señales de prohibición de entrada. Circulación prohibida. Prohibición de circulación de toda clase de vehículos en ambos sentidos. No es solo que no puedas entrar, es que por esa calle no puede circular ningún vehículo. ¿Y esta otra cómo se llama? Se le suele llamar dirección prohibida, pero no es correcto. Su nombre es entrada prohibida. La verás en calles de sentido único, para evitar que los coches que circulen en sentido contrario entren en ella. Si una calle tiene la señal de entrada prohibida, ¿pueden salir vehículos de ella? La respuesta es sí. Fíjate. Esta señal no prohíbe la circulación en sentido contrario, así que es posible que salgan vehículos. Ahora te repito la pregunta, pero con la señal del principio. ¿Pueden salir vehículos de una calle donde esté esta señal? Pues no, porque por esa calle no pueden ir coches, ni motos, ni bicis. La señal prohíbe circular a cualquier vehículo. Si a la señal de circulación prohibida le ponemos un dibujo, la prohibición afecta solo a lo del dibujo. Por ejemplo, estas tres señales que prohíben la entrada de motocicletas, ciclos, bicicletas o ciclomotores. Bueno, el pack de ciclomotores ya sabes que lleva ciclomotores de 2 o 3 ruedas, cuadriciclos ligeros y vehículos para personas de movilidad reducida. Los dibujos del ciclomotor y de la bici se parecen mucho, ¿no? Te voy a dar un truquillo para distinguirlos. El truco está en el guardabarros. La mayoría de bicis, las de carreras, las de montaña, no llevan guardabarros, pero las motillos, los ciclomotores, sí. Esta, que tiene pintado un coche y una moto, prohíbe la entrada a vehículos de motor. Por lo tanto, aunque no esté pintado un camión, no podría entrar, pero una bici sí. ¿Y qué me dices de un ciclomotor? Pues un ciclomotor sí podría entrar, porque tráfico no lo considera un vehículo de motor. Recuerda que para tráfico viene a ser como una bici con un motor muy pequeño. Esta otra señal es como la anterior, pero sin la moto. No pueden entrar vehículos de motor excepto las motos de 2 ruedas sin sidecar. La señal se las trae, porque si la moto es con sidecar, entonces no puede entrar. También hay señales de prohibición de entrada relacionadas con el transporte de mercancías. Entrada prohibida a vehículos destinados al transporte de mercancías. No podrán entrar camiones ni furgonetas, da igual lo que pesen. Ojo, solo hablamos de camiones y furgones. Otros vehículos de transporte de mercancías, como el derivado de turismo o el vehículo mixto adaptable, sí podrían entrar. Esta es como la anterior, pero solo prohíbe a los camiones o furgones que tienen una masa máxima autorizada superior a la indicada. ¿Recuerdas lo que era la masa en carga y la masa máxima autorizada? Si coges el vehículo con su carga, el conductor, lo subes a una báscula y lo pesas, eso es la masa en carga. Por otra parte, la masa máxima autorizada es lo máximo que podría dar esa báscula para que el vehículo fuese seguro. Es un dato que da el fabricante. Fíjate que aunque el camión vaya vacío, si su MMA supera la que pone en la señal, tendría prohibido entrar. Entrada prohibida a vehículos que transporten mercancías peligrosas. Entrada prohibida a vehículos que transporten mercancía explosivas o inflamables.
Aunque salga un coche, la prohibición afecta a todo tipo de vehículos. Entrada prohibida a vehículos que transporten productos contaminantes del agua. Pero ojo, solo si el vehículo transporta más de 1000 litros. Si transportan justo 1000, sí que podrían pasar. Fíjate que esta señal tiene dibujadas unas olas. Así no la confundirás con la de mercancías peligrosas. Hay otras señales que prohíben la entrada a vehículos agrícolas de motor, tractores y otras máquinas agrícolas autopropulsadas, vehículos de tracción animal, animales de montura, carros de mano, curiosa, ¿eh? Vehículos de motor con remolque. No podrán pasar si la MMA del remolque supera la que pone en la señal. Aquí hay excepciones. Los semirremolques y los remolques de un solo eje que sí que pueden pasar. Ojo con el dibujo, que despista mucho, porque el remolque parece que tiene un eje. Es un truco. El remolque tiene que tener más de un eje, pero no ha cabido en la foto. Y terminamos con los peatones. Esta señal te las puedes encontrar, por ejemplo, a la entrada de una autopista o autovía donde no pueden entrar peatones. Hay un conjunto de señales de prohibido pasar que no tienen dibujos de vehículos. No dependen del tipo de vehículo, sino de sus medidas. Limitación de masa. Prohibido pasar a los vehículos cuya masa en carga supere las toneladas indicadas. No te confundas con esta otra señal. La primera no tiene ningún vehículo pintado. Afecta a cualquier tipo de vehículo, mientras que la segunda solo es para camiones y furgones. Además, en la primera hablamos de masa en carga y en la segunda de masa máxima autorizada. También está la señal de limitación de masa por eje. Limitación por longitud. Esta sí tiene dibujado un vehículo. Han puesto un camión porque suelen ser vehículos largos, pero la restricción de longitud aplica a cualquier vehículo o conjunto de vehículos cuya longitud máxima, incluida la carga, supere la indicada. Aquí hay un par de trampas. Vamos a verlas con ejemplos. Este camión con remolque, ¿puede pasar? Tanto el camión como el remolque miden menos de los indicados en la señal. Pero fíjate que hemos dicho que el conjunto de vehículos no puede superar esta longitud. El conjunto mide 18 metros, así que supera los 10 que hay como máximo. Y la otra trampa de esta señal. Al medir, tienes que incluir la carga. También tenemos limitaciones por anchura y altura, siempre incluyendo la carga. Te la puedes encontrar, por ejemplo, en puentes o túneles. Esta otra es la señal de prohibición de pasar sin detenerse. Te la encontrarás en autopistas de peaje, aduanas, controles de policía. Si ves esta señal, para pasar tendrás que detenerte. Pues ya está, hemos llegado al final de este vídeo. Antes de pasar al siguiente vídeo, te recomiendo que hagas el test que te hemos preparado. ¡Ánimo y sácatela! La teórica